Buenos días. Hoy es 23 de julio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: para lograr el éxito se requiere tener una visión clara del futuro, saber exactamente a dónde se quiere ir y concentrar toda la energía en lograrlo. Así que comencemos. Ya sabemos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. De esta definición se desprenden los elementos que lo integran, los cuales son: número 1, la conducta; número 2, la tipicidad; número 3, la antijuricidad; y número 4, la culpabilidad. Ya hemos dedicado varias de las anteriores emisiones a explicar el contenido y el concepto de cada uno de estos elementos del delito. También sabemos que, de acuerdo con la teoría del delito, su estudio o análisis debe realizarse de manera estratificada, es decir, debe analizarse su existencia de tal manera que en el caso concreto deba iniciarse precisamente con el estudio de la conducta, que puede ser de acción o de omisión, y determinar si se actualizan los dos elementos que le integran, como son el elemento psíquico, que se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Es el llamado elemento volitivo de la conducta. Y el elemento físico, que consiste en hacer u omitir algo en la realidad mediante expresiones externas de la voluntad. Son los movimientos corporales que se realizan en la conducta de acción o los que se dejan de realizar en las conductas de omisión. Después de que se confirme la existencia de la conducta, debe analizarse si esta conducta está prevista como delito en la ley penal y realizar el ejercicio mental denominado juicio de tipicidad para averiguar si la misma encuentra perfecto encuadramiento en la ley penal, es decir, si se cumple el elemento denominado tipicidad. Posteriormente, se debe pasar a analizar si esa conducta típica es contraria al orden jurídico considerada como un todo, y solamente si se acredita su antijuricidad, entrar al estudio de la culpabilidad, entendida como el reproche que se le puede realizar al autor de la conducta por haber decidido actuar de esa manera, cuando tenía la posibilidad de comportarse conforme a derecho. Este sistema de análisis nos lo proporciona la teoría del delito, misma que nos indica que para su estudio se debe analizar de esta manera la configuración del delito y constatar la existencia de todos y cada uno de sus elementos constitutivos ya mencionados, los cuales podríamos denominar elementos positivos del delito, pues son estos los elementos que lo componen. El orden metodológico de estudio de estas categorías o elementos es inalterable, pues de lo contrario estaríamos imposibilitados para realizar un análisis sistemático que nos permite determinar en un caso concreto si se cometió o no un delito. Entonces, no debemos pasar a la siguiente categoría sin haber confirmado la existencia de su antecesora. De ahí que solamente después de confirmar que existe una conducta, debemos analizar si la misma es típica.
y posteriormente analizar si es antijurídica, finalizando nuestro estudio con la culpabilidad. De esto nace el siguiente orden lógico de estudio. Solo una acción u omisión puede ser típica. Solo una acción u omisión típica puede ser antijurídica. Y solo una acción u omisión típica y antijurídica puede ser culpable. Estos elementos son los que conforman el delito. Son los elementos positivos del delito. Hoy corresponde iniciar con el análisis de los elementos negativos del delito, es decir, las causas que destruyen o que excluyen los elementos positivos mencionados. Estos elementos negativos son denominados por la ley penal como causas excluyentes del delito, mismas que son recogidas en nuestro Código Penal Estatal en su artículo 26, que se encuentra en el capítulo 6 del libro primero, que precisamente se denomina causas excluyentes del delito. Este artículo 26 dice textualmente: el delito se excluye cuando, número 1, la actividad o inactividad del agente que produjo el resultado son involuntarias. Número 2, falte alguno de los elementos integrantes de la descripción legal. Número 3, se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Inciso A, que el bien jurídico sea disponible. Inciso B, que el titular del bien jurídico tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Y el inciso C, que el consentimiento sea expreso sin que medie algún vicio. El número 4, obre el acusado en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulta un peligro inminente, a no ser que se pruebe que intervino alguna de las circunstancias siguientes. Primera, que el agredido provocó la agresión dando causa inmediata y suficiente para ella. Segunda, que previó la agresión y pudo fácilmente evitarla por otros medios legales. Tercera, que no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa. Y cuarta, que el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que rechazare, en el momento mismo de estarse verificando, el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entrada de su casa o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor. Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un extraño a quien encontrare dentro de su hogar, en la casa en que se encuentre su familia, aun cuando no sea su hogar habitual, en el local en que aquel tenga sus bienes o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen. Número 5. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado por el agente, lesionando un bien jurídico de igual o menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Número 6.
se actúe en virtud de un mandato legítimo de superior jerárquico. Número 7. Se obre en forma legítima, en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y siempre que esto último no se haga con el propósito de perjudicar a otro. Número 8. Se contravenga lo dispuesto en una ley penal por impedimento legítimo e insuperable. Número 9. Al momento de realizar la conducta típica, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquella o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer enajenación mental, trastorno mental transitorio o desarrollo intelectual retardado, o cualquier otro estado mental que produzca los mismos efectos, excepto en los casos que el propio agente haya provocado esa incapacidad. Número 10. Se realice el hecho bajo un error invencible respecto a alguno de los elementos esenciales que integran la descripción legal, o que por el mismo error estime el sujeto activo que su conducta está amparada por una causa de licitud. Si el error es vencible, se estará lo dispuesto por el artículo 85 de este código. Número 11. Atendiendo a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta antijurídica, no sea racionalmente posible exigir a la gente una conducta diversa a la que realizó. Número 12. Se produzca un resultado típico por caso fortuito. Y número 13. Al momento de realizar la conducta típica prevista en el artículo 364 de este código, prevalezca un riesgo inminente en la integridad física de una persona, siempre que se justifique el hecho, sean racionales los medios de defensa que se utilizaron en el acontecimiento y no existiera otra forma de salvaguardar la integridad de la persona en peligro. Estas son todas las causas de exclusión del delito que se encuentran previstas en nuestra ley penal estatal. En las próximas emisiones nos encargaremos de analizar cada una de estas fracciones para poder determinar cuál de los elementos positivos del delito excluye cada una de ellas. Es decir, sobre la fracción primera, por ejemplo, analizaremos si esa fracción excluye la conducta, si excluye la tipicidad, si excluye la antijuricidad o la culpabilidad. Por ejemplo, la fracción cuarta, que habla de la legítima defensa, analizaremos si esta llamada legítima defensa también excluye la conducta, si excluye la tipicidad, si excluye la antijuricidad o si excluye la culpabilidad. Y así lo haremos con cada una de ellas. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. Hasta la próxima.